Hola, qué gusto saludarte nuevamente. Soy Karen Vega y quiero compartir contigo el gran poder de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es uno de los grandes componentes del tipo de coaching que nosotros hacemos en el International Coaching Group ICG y es supremamente fundamental porque nos ayuda a obtener grandes resultados, no solamente en nuestra vida, sino en las personas que también queremos ayudar. Probablemente tú has escuchado acerca de la inteligencia emocional. Yo escuché por mucho tiempo ese nuevo boom que había sobre esta nueva disciplina o esta nueva ciencia, pero no estaba tan clara de qué era exactamente eso que hablaban tanto, qué era ese gran poder o esa gran efectividad de esta herramienta y por qué se ha convertido en algo tan popular ya hace unos años. Algo que me causaba mucha curiosidad era el saber que uno de los pilares de la inteligencia emocional es que tú puedes tener una persona que es muy inteligente a nivel racional, que puede ser una persona con una gran capacidad de memoria o una gran capacidad de aprendizaje, es decir, que toma un libro y puede aprender rápidamente, con una gran habilidad técnica. Pero si esta persona no es inteligente emocionalmente, el otro tipo de inteligencia, la inteligencia racional, no sirve de nada. Y me causaba un poco de curiosidad el pensar, pero ¿cómo puede ser posible que una persona que es supremamente inteligente racionalmente, que tiene gran conocimiento técnico, no sea exitosa? Y era claro, es que a pesar de que seamos muy buenos técnicamente en algo, si nosotros no sabemos cómo manejarnos a nosotros mismos, de nada nos sirve el resto de talentos. Si yo no sé cómo manejarme a mí como ser humano, no voy a poder accesar, aprovechar, compartir los otros talentos. No voy a poder enfocarme, no voy a poder tener la energía que necesito para trabajar, no voy a poder tener el nivel de conciencia y la forma en cómo crear empatía que es indispensable para crear excelentes relaciones interpersonales. Entonces, si a menos de que tenga inteligencia emocional, yo no voy a poder realmente usar mi otro tipo de inteligencia. Y lo leía en varios estudios que decían que en las grandes empresas prefieren contratar personas emocionalmente inteligentes a personas racionalmente inteligentes, porque la capacidad de alguien para contribuir valor, y esto lo podemos tomar a título personal también, es la inteligencia emocional. ¿Qué es lo que ocurre? Los seres humanos somos seres emocionales y negar nuestras emociones es negar nuestra propia naturaleza. Muchas de nuestras limitaciones no vienen de nuestras emociones. Muchas personas dicen, es que las emociones me debilitan. Si yo me dejo a mí mismo, a mí misma ser un ser emocional, eso me pone en una posición de debilidad. Nuestras emociones no son las que nos limitan. Es por el contrario, cuando nosotros intentamos eliminar nuestras emociones, ignorarlas o esconderlas, es cuando vienen los problemas. Cuando nosotros buscamos distracciones como el alcohol, la televisión, el chisme, el otro tipo de adicciones, es porque estamos corriéndole muchas veces a esas emociones. Cuando nosotros intentamos ignorar lo que está ocurriendo y voltear a mirar en otro lado y dejarnos llevar por el corre-corre del día a día, intentamos cubrir nuestras emociones, ahí es cuando empiezan a generar los problemas, porque emociones mal manejadas se convierten como un quiste, que a menos de que uno lo saque y lo explore, va a seguir causando problemas y problemas. Por eso, ese es un tema tan fundamental en el coaching y por eso lo hemos convertido en parte fundamental porque lo que nos hemos dado cuenta a través de años de experiencia es que nosotros tenemos que aprender a manejar nuestras emociones para poder sacar lo mejor de ellas. Por eso es fundamental contar con herramientas para aprovechar las emociones y para manejarlas y no que sean las emociones las que te manejen a ti. Y eso es lo que sucede muy comúnmente. Ahora, un punto primordial para iniciar esta conversación es que, y esto me ocurrió a mí por mucho tiempo, me consideraba a mí, yo soy depresiva, yo soy una persona depresiva. Cuando nosotros aliamos, cuando nosotros ligamos mejor quienes somos a nuestras emociones, estamos cometiendo un grave error.
Y muchas personas se ven así y, por ejemplo, dicen, es que yo soy triste, o yo soy una persona alegre, o yo soy una persona triste, o yo soy melancólica, o yo soy rabiosa, o yo soy iracunda. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Nosotros tenemos una gran limitación cuando decidimos que nuestras emociones sean las que determinen nuestra identidad. Nuestras emociones, si las convertimos en un estado anímico, en un estado emocional, ya empezamos a manejarlas y aprender a sacar provecho de ellas. En lugar de decir yo soy triste o yo soy melancólica, yo empiezo a decir me estoy sintiendo triste o yo me siento triste o yo estoy triste. Y puede ser una diferencia muy sutil, pero muchas veces nos dejamos cargar nosotros mismos, nos empezamos a echar esas piedras sobre nuestras espaldas cuando empezamos a decir, es que yo soy de esta forma o yo soy de la otra. Y en lugar de que nuestras emociones, como lo mencioné, sean estados y las convertimos en algo permanente, les cedemos nuestro poder. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en el momento en que yo uso algo para definirme a mí, es como si estuviera sentenciándome algo. Ahora, ¿cómo podemos empezar nosotros a manejar nuestras emociones? Lo primero es tener curiosidad, porque en lugar de yo definirme y decir, es que yo no puedo creer que sea una persona depresiva, es empezar a conocerme a mí. ¿Y a qué me refiero con conocerme a mí misma o a mí misma? Es que en lugar de luchar, en lugar de salir a una guerra en contra de lo que sucede internamente, yo puedo usar la curiosidad para decir, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿De qué se trata esto? ¿Qué ocurre cuando yo me siento así? ¿Y cómo yo expreso este tipo de sentimientos, este tipo de estados anímicos? ¿Y por qué el cambiar esta aproximación al tema es tan importante? Porque la empezamos a separar un poco y porque un ente fundamental, algo crítico para la inteligencia emocional es conocernos a nosotros. Y desafortunadamente muchas personas van en el día a día intentando evadir esa conversación interna. Y es porque muchas veces nos asusta lo que vayamos a encontrar. Muchas veces el saber qué es lo que está ocurriendo internamente se convierte en algo tan atemorizante porque es desconocido o porque nos hemos acostumbrado a tratarnos en una forma en que decimos lo que sea menos entrar en mí. Y muchas veces necesitamos herramientas adicionales a nuestro propio conocimiento para aprender a cómo manejarnos a nosotros mismos internamente. Pero el primer paso siempre va a ser la curiosidad de entrar a ver qué es lo que está ocurriendo con nosotros. Y es que nosotros podemos definir el liderazgo personal. Y para lograr éxito nosotros necesitamos liderazgo personal. Y una cualidad del liderazgo es el entendimiento propio y el entendimiento de otros. Pero yo no puedo esperar tener grandes resultados con otras personas, tener excelentes relaciones interpersonales, a menos de que haya empezado con un entendimiento propio. Porque, nuevamente, yo no puedo dar de lo que no tengo y adicionalmente para yo poder realmente entender a otra persona, necesito estar conectada con quien soy. Y yo sé que para algunos esto puede sonar un proceso un poco complejo o desconocido, pero por eso quiero brindarte ahora herramientas que te sirvan en este momento para empezar a entrar en esta exploración. Y por qué este tema es importante y por qué se ha convertido incluso en el centro de muchos estudios científicos. Es porque nuestras emociones determinan, entre otros, nuestros niveles de motivación, de energía, de concentración, de toma de decisiones. Y como sabemos, las tomas de decisiones es todo. Las decisiones que nosotros tomamos determinan nuestros resultados. También las emociones determinan nuestra capacidad para manejar el cambio, para resolver problemas y, por supuesto, nuestro nivel de efectividad, tanto personal como en términos de liderazgo, por las relaciones. Y como la define una de las autoras más prominentes del tema, la doctora Laura Bernstein, ella dice, la inteligencia emocional es ser conscientes de nuestras propias emociones y las de otros. Y luego usar esta conciencia para manejarnos a nosotros mismos y manejar nuestra relación con otra persona.
Como vemos, parte fundamental es empezar por nosotros y luego por la otra persona. Eso es lo que hacemos en nuestro programa de coaching, es darte herramientas que tú puedas usar primero en ti, que luego te van a servir para impulsar el éxito de otros. Entonces, ¿cuál es el primer tip para empezar a desarrollar y llevar tu inteligencia emocional al siguiente nivel? La primera es convertirnos en observadores. Porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces estamos tan involucrados en la vida de nosotros mismos, tan involucrados en nuestras propias historias, en nuestros propios sentimientos, en nuestras propias reacciones, que no podemos ver claramente. Entonces muchas veces el primer paso es tomar distancia, respirar profundo y empezar a ver nuestra vida y lo que está sucediendo internamente como si estuviéramos viendo una película, como si fuera la vida de otra persona. Pasar a la posición de observadores, no de involucrados, sino de observadores. Recordar que nosotros no somos nuestras emociones, tú no eres tus emociones, tu identidad no está definida por tus emociones. Por eso es importante además estar libre de juicios. Es decir, yo no puedo categorizar la tristeza o clasificar o calificar la tristeza como algo negativo, o la melancolía o la rabia como algo negativo, porque todas las emociones tienen un lado positivo, un lado constructivo y un lado negativo o no recursivo. ¿Y por qué muchas veces la gente dice, pero la tristeza qué va a tener de recursiva? Te voy a dar un ejemplo. La tristeza nos da la capacidad, cuando nosotros experimentamos tristeza, nos convierte en seres más humanos porque nos permite generar compasión. Cuando nosotros hemos experimentado tristeza, tenemos una gran capacidad de desarrollar compasión por nosotros y por otras personas. Te voy a dar otro ejemplo, la rabia. La rabia tiene aspectos que pueden ser bastante dañinos o destructivos en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que nos da la rabia? Nos da esa pasión de decir no, por ejemplo. No, de proteger nuestras fronteras. Nuestras fronteras es no, esto no es aceptable en mi vida. De poder protegernos y defendernos ante las circunstancias. Entonces, cada emoción tiene su lado oscuro y su lado que es empoderante. Entonces, nosotros no podemos entrar a juzgar una emoción como negativa. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Si una emoción no es negativa, son los efectos de la emoción lo que son negativos. ¿Y quiénes determinamos los efectos? Nosotros mismos. ¿Por qué? Por el significado que yo le doy a las cosas. Porque si estoy sintiendo tristeza y le doy el significado que yo soy una persona triste, que mi vida no vale la pena, y empiezo a dejarme llevar por ese espiral, por ese torbellino, y cada vez más aplico más e interpongo más significados negativos a esto, y me dejo llevar por eso y tomo decisiones basándome en el hecho de que soy una persona triste, esos son los efectos que empiezo a vivir y a experimentar en mi vida. Entonces, lo primero a tener claro es que la emoción como tal no es ni negativa ni positiva, sino son los efectos de la emoción los que pueden generar consecuencias negativas o positivas. ¿Y quiénes manejamos los efectos? Nosotros, a través del significado que le damos a la emoción, a través del nivel de involucramiento que tenemos, cuando decidimos rechazarlas o ignorarlas, cuando decidimos huirles, en lugar de simplemente quedarnos presentes y observarlas. Ahora, la emoción tiene diferentes componentes. Nosotros expresamos una emoción de manera verbal a través de nuestras acciones, a través del lenguaje corporal. Entonces, si nosotros estamos en la posición de observadores y empezamos a darnos cuenta cuál es la forma en que yo expreso con mi lenguaje la emoción, cuáles son las acciones que tomo cuando me siento de esta forma, cuáles son mis expresiones faciales, mis gestos, mis posturas, mi tono de voz cuando me siento de esta forma. Y empiezo a conocer mis propias emociones, pero nuevamente las veo desde la posición de afuera. Te vas a dar cuenta que el efecto de la emoción empieza a cambiar. Ahora, si yo empiezo a cambiar, si yo sé que cuando estoy triste estas son mis expresiones verbales o mis acciones, y empiezo a focalizarme en cambiar, si quiero cambiar esa emoción y quiero cambiar los efectos de la emoción, si empiezo a focalizarme en cambiar entonces el lenguaje que uso, las acciones que tiendo a hacer las empiezo a cambiar, empiezo a modificar mi lenguaje corporal,
inmediatamente los efectos de la emoción empiezan a ser diferentes. Yo no puedo tener los mismos efectos, ni la emoción va a tener los mismos efectos si estos elementos son diferentes a los que normalmente son. Y ahí ya empiezas tú a manejar las emociones en pro de lo que quieres lograr. Porque va a haber momentos en que se necesite, por ejemplo, la pasión que puede venir de la rabia, del inconformismo ante una situación. Entonces lo siguiente es analizar también cuál es el propósito de la emoción. Si yo estoy sintiendo esta emoción y la emoción tiene un mensaje para mí, para decirme que hay algo, ya sea algo que tengo que cambiar, algo a lo que le debo prestar atención, algo que debo hacer diferente. Pero si nos damos cuenta que la emoción tiene un mensaje para darte, y tú empiezas a hacerte esas preguntas, bueno, me estoy sintiendo así, esta es la emoción que tengo, ¿cuál es el propósito de esta emoción? ¿Qué mensaje me quiere decir? ¿Qué mensaje debo escuchar? ¿Qué mensaje debo entender en este momento? Y una vez tienes ese mensaje y ese propósito, la siguiente pregunta es ¿qué puedo hacer ahora al respecto? Y algo para tomar decisiones es ¿qué puedo hacer ahora al respecto si mi propósito es lograr esta meta? ¿Cómo puedo usar esta emoción y el mensaje que me está dando esta emoción en pro de lograr esta meta? Confío que esto sea de gran utilidad para ti. Sé que son herramientas supremamente poderosas y eso es lo que hemos querido compartir contigo y eso es lo que tenemos en el programa, incluyendo toda la parte de inteligencia emocional y cómo usarla en tu vida y en tu coaching. Nos encontramos muy pronto. Que tengas un gran día. Hasta pronto.